Introducción. La crisis de 1929 arrastró una depresión económica que a causa de ello hizo descender los precios en México y en el comercio mundial. En el México recién salido de la revolución, la crisis redujo las exportaciones, afectando los ingresos. En 1934 llegó Lázaro Cárdenas a ocupar el puesto de presidente de la República, obligando a dejar a Plutarco Elías Calles a dejar el país. Acontecimientos. Lázaro Cárdenas cambió la fuerza del cambio máximo a la presidencia de la República. Emprendió varias reformas como lo fue la reforma agraria. La política agraria cardenista imaginaba un país en el que el ejido se constituía como un régimen social, capaz de liberar al trabajador del campo de la explotación y del trabajo a jornal, y proveer la alimentación del país. En este lugar repartió 300 ejidos a 30,000 campesinos. Así también implementó un sistema de salud y a la educación. Expropiación petrolera. Su motivo principal fue la constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esta industria. Las compañías petroleras extranjeras desafiaron al Estado mexicano, ya que su respuesta de México fue la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Crecimiento económico. En 1940 llega Lázaro Cárdenas, deja de ser presidente de México y llega Manuel Ávila Camacho. Junto con él llega una estabilidad y crecimiento económico. En mayo de 1942 se instituyó a causa de la guerra el servicio militar en México en estado de guerra de 1942. Guerra de los países del eje. Como consecuencia de ello, el 28 de mayo de 1942, la Cámara de Diputados aprobó una unanimidad el decreto mediante el cual se estableció que desde el día 22 de mayo de 1942 los Estados Unidos mexicanos se encontraban en estado de guerra. El impacto de la guerra favoreció a la economía, hizo la posibilidad de crear nuevos negocios. En 1946 convirtieron al PRM, Partido de la Revolución Mexicana, en PRI, Partido Revolucionario Institucional. En 1946 a 1952 inicia el sexenio de Miguel Alemán Valdés, dando como origen una expansión a las industrias de la construcción y crecieron los medios de comunicación. Durante el sexenio comienza a operar la televisión comercial en México. La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara centralizaron la producción industrial. En 1952 a 1958 es la llegada a la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, quien mandó a centralizar a la capital del país muchas actividades económicas. El 17 de octubre de 1957, las mujeres podrían ejercer el voto a cualquier elección del país. En 1958 a 1964 inicia el sexenio de Adolfo López Mateos y de 1958 a 1962 es conocido como desajuste y respuesta estatista. El analfabetismo había disminuido a menos de la mitad, la mortalidad infantil había reducido, las carreteras atravesaban el territorio nacional, la producción petrolera se había triplicado y la producción de energía era 7 veces mayor. Surge el nuevo presidente, Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Se distingue por ofrecer el uso de la fuerza. 23 de septiembre de 1975. Un grupo atacó el cuartel militar de Chihuahua. Rápidamente se sofocó. Esto dio origen a otros movimientos, donde participaron maestros. Julio de 1968. Ese año de las grandes protestas. Estas no fueron detenidas de forma violenta, sino que el movimiento estudiantil y el régimen político estuvo dispuesto a negociar. 2 de octubre de 1968. En Tlatelolco hubo una matanza, a lo que el presidente mostró su quinto informe y se deslindaba de toda responsabilidad ocurrida en ese acto. Mientras los jóvenes se reprimían, bajaron la edad mínima para votar de los 21 a los 18 años. Entre 1971 y 1973, en 1971 se realizó otro acto de represión hacia los estudiantes,
por fuerzas organizadas por el gobierno durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. En 1973, la época del oro de la guerra había finalizado. En México se agotó el método del desarrollo. El presidente en ese entonces quiso hacer una reforma fiscal para recaudar más impuestos, a lo cual los empresarios se negaron. Entonces pidieron préstamos externos. Recurrir a desapariciones. El gobierno tuvo que recurrir a desapariciones por obreros que se resistían al control sindical. Esto quiere decir que a algunos obreros y ciudadanos no les parecía el régimen y hacía que el pueblo pusiera a pensar sobre las cosas que hacían mal. 1976. Se devaluó el peso después de 20 años para superar la crisis. Pidieron préstamos. 1976 a 1982. José López Portillo estuvo en la presidencia de México. 1982. Deuda pública incrementó y el petróleo empezó a disminuir. Se elevaron las tasas de interés y desequilibrando las finanzas públicas. Con tal de retomar el control, López Portillo expropió la banca. En este entonces, México pidió un préstamo al extranjero y al banco para incrementar las ventas de Pemex por 10. Incrementar producción por 10, lo que provocó en un futuro que el petróleo disminuyera su precio, provocando también inversiones bajas y las tasas elevándose, pero disminuyendo la producción. En agosto, el secretario de Hacienda declaró la quiebra de la economía mexicana. La deuda alcanzó de 50.788.5 millones de dólares. 1982 a 1988, Miguel de Madrid, bajo las condiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, midió el gasto y las inversiones públicas y la venta para estatales. Los salarios cayeron, se agudizó el desempleo y creció el autoempleo. Muchas organizaciones salieron a protestar. La lucha electoral empezó a impulsar y a derrotar al PRI en elecciones municipales. La maquiladora entró en estado de auge en México. En este entonces también sucedió el terremoto del 87, lo que provocó que varios edificios de la Ciudad de México quedaran en ruinas, provocando el incremento de desempleo y creando autoempleo, en este caso tianguis, un ejemplo. Gobernantes y algunos grupos empresariales promovieron una apertura del mercado mundial, la industria. En 1987 se inició las campañas para las elecciones presidenciales. El PRI postuló a Carlos Salinas de Gortari y el PAN a Manuel J. Gutiérrez. Las elecciones de 1988 causaron polémicas que hablaron sobre algún fraude electoral. Se supone y tiene sospechas suficientes para decir que fueron manipuladas, quemadas y extorsionados algunos de los votos. El gobernante con poca legitimidad fue Carlos Salinas de Gortari. Ese mismo año también nació el Partido de Revolución Mexicana, conformado por el grupo del Frente Democráticos Nacional. El 9 de noviembre de 1989, a finales de los 80, cayó el muro de Berlín y después del bloque de países socialistas europeos, Unión Soviética, desaparecieron. Esta situación reforzó las posturas conservadoras que buscaban la liberación del mercado mundial mínimo o conocido como neoliberalismo. Principios de los 90. Se renegocia la deuda externa y esto da un efecto positivo a las finanzas públicas, pero no detiene el declive de la economía. 10 de junio de 1990. Se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y eso sustituye el modelo de importación e impulsa la apertura comercial y las exportaciones como sustento de desarrollo, y este entra en vigor a partir del 1 de enero de 1994. 1994. El 1 de enero de 1994, zapatistas le declaran la guerra al gobierno mexicano, la cual dura 11 días y la cual tuvo un impacto extraordinario que demostró las desigualdades sociales que se vivían en ese momento. Marzo de 1994.
es asesinado el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esta situación demostró las fracturas del grupo gobernante. Ese mismo año, la candidatura es ganada por su sustituto Ernesto Zedillo. Poco antes de Navidad de 1994, el peso se devalúa casi al 100%, sacudiendo la economía mexicana, disparando las tasas de interés de los bancos casi a un 100%. En esta época la clase media mexicana pasó por su peor época, y el aumento del precio del petróleo logró recuperar el crecimiento económico. Sin embargo, el gobierno mexicano se comprometió a pagar los préstamos dados por el banco. Migración. La migración se acrecentó como nunca. Casi 8 millones de mexicanos residían en Estados Unidos. Sus crecientes envíos de divisas se convirtieron en una de las grandes fuentes de la economía nacional. 2000. En este año la situación social mejoró en algunos aspectos, pero la desigualdad se seguía acrecentando. En este año se llevaron a cabo las elecciones en un lugar caracterizado por la inseguridad, una economía que carecía lentamente, con desempleo y salarios bajos. En este mismo año, por primera vez en la historia, llega al poder un presidente que no era del PRI, Vicente Fox Quesada, candidato electo del PAN.